Imagina por un segundo que cometes el peor error de tu vida. Una noche de relajación con tus compañeros vas a hacer lo que acabe tanto contigo, con ellos y con tu propia familia. Si quieres conocer esta historia, acompáñame en el resumen de Kyoichi. Nos muestran un deprimido y desconectado Masuda, un oficinista que ha visto cómo su vida familiar se desmorona silenciosamente. Todo comenzó con un correo electrónico de su hijo, Koji, quien le informa con desánimo sobre sus malas calificaciones en la escuela. Este mensaje detona en Masuda un recuerdo doloroso de hace 5 años, el momento exacto en el que el vínculo con su familia se rompió. Su esposa, obsesionada con el estatus social y los exámenes de ingreso, humilló cruelmente tanto a Koji por fallar como a Masuda por su estancamiento profesional como programador. Desde ese día, el hogar dejó de ser un refugio para convertirse en un espacio hostil del que Masuda intenta escapar constantemente. A pesar de ser el cumpleaños de Koji y de haber comprado una computadora portátil con la esperanza de usar la tecnología para reconectar con él, Masuda decide posponer su regreso a casa. En su lugar, acepta la invitación de su jefe para ir a beber con otros colegas, prefiriendo la evasión del alcohol a la tensión doméstica. La noche, sin embargo, da un giro funesto cuando el grupo, embriagado, se cruza con un joven en la calle, haciendo alarde de su violencia desmedida y de sus habilidades de judo. Ataca brutalmente a uno de los chicos hasta dejarlo inerte en el asfalto, con el cuello aparentemente roto. El terror se apodera de los oficinistas, convencidos de que han cometido un asesinato. Huyen cobardemente del lugar ante la mirada fría del cadáver, acordando un pacto de silencio para proteger sus empleos y su estabilidad, justificando que no pueden arruinar sus vidas por un simple descuido. La culpa y la paranoia comienza a consumir a Masuda al día siguiente, situación que empeora drásticamente cuando su jefe es apuñalado de camino al trabajo. En el hospital, el jefe le revela a Masuda que sus atacantes mencionaron un nombre específico, Kyoichi, el mismo chico al que creían haber matado la noche anterior, exigiéndole que se disculpe con él. La realidad de Masuda termina de quebrarse al descubrir que el nombre Kyoichi y los símbolos que portaba el joven están vinculados a un peligroso culto religioso con antecedentes de suicidios masivos. Y viendo como incluso en el hospital hay gente de este culto presente. Tras ver en las noticias que una pareja que presenció la pelea ha sido brutalmente asesinada, Masuda comprende que están siendo casados. El horror alcanza su clímax cuando en una estación de tren bajo la lluvia, allí, acorralados y presas del pánico, una mujer se acerca a uno de los hombres, solo para ver poco después como todo fue una trampa. Rodeado de gente, ve como el cuerpo destrozado del joven Kyoichi, a quien daba por muerto, se levanta antinaturalmente frente a él. El cadáver, desafiando a la muerte, le habla con una voz ultratumba exigiéndole una disculpa, lo que provoca que grite ante la situación. Nos transportan a la noche. Uno de los compañeros involucrados golpea duramente a uno de los hombres del culto, dejándolo únicamente tras acertarle un corte en el rostro. Masuda acude a ayudar al joven con el tatuaje de Kyoichi, quien le exige violentamente que se disculpe por haber matado a su amigo. Lejos de rendirse, Masuda corre del lugar. Por otro lado, el hombre cierra su herida de forma rápida y alerta a los demás. La paranoia de Masuda crece rápidamente mientras este llega a su hogar. Los nervios se apoderan de él mientras sabe que no se lo puede decir a nadie, pues ahora es un asesino. Pero vemos como no es el único en ese lugar. Al mismo tiempo, el hombre que golpeó al otro ha sido capturado, mientras las personas del culto le exigen que se disculpe, pero por más que lo hace, simplemente acaban con él mientras dice que únicamente falta una persona. Masuda se pone nervioso al escuchar cómo todos y cada uno de sus compañeros han desaparecido o muerto. En su oficina recibe un paquete enviado por Kyoichi. Por su mente lo primero que pasa es que es una bomba, pero al abrirlo encuentra algo peor. Un mensaje macabro que confirma que saben dónde trabaja y vive, aún más que pueden tocarlo cuando quieran. El peligro se traslada a su vida familiar cuando Masuda corre a casa preocupado por su hijo. Koji descubre que su hijo fue interceptado por la pandilla, quienes intentaron obligarlo a insultar a su padre llamándolo gusano perdedor y revelando que era un asesino. Koji, sin embargo, resistió la intimidación y defendió a su padre, lo que provocó que Masuda, conmovido y desesperado, decida acudir a la policía. En la comisaría confiesa haber matado a Kyoichi esperando protección, pero la realidad se quiebra cuando el propio Kyoichi entra caminando por la puerta, vivo y apenas con un collarín, alegando haber tenido un accidente de moto. Los policías toman a Masuda por loco y desestiman su confesión. Sin ayuda de las autoridades, padre e hijo investigan por su cuenta el símbolo del grupo y descubren que pertenece a un culto con orígenes vudú y rituales de resurrección de muertos. Comprenden entonces que se enfrentan a zombies
que según leen solo pueden ser purificados mediante el fuego. Masuda, intentando proteger a su familia, envía a su esposa y a Koji a casa de sus padres para alejarlos del peligro mientras él se queda solo, recibiendo llamadas amenazadoras de los miembros del culto que se burlan de sus intenciones de matarlos. La soledad de Masuda se ve interrumpida por un correo electrónico de Koji, quien le pide que no se deje vencer. Inesperadamente, el niño decide no huir y toma el tren de regreso para apoyar a su padre, dirigiéndose a la estación de Hara. La historia cierra recapitulando el origen de esta pesadilla, aquella noche en la que Masuda, junto a su jefe y sus otros colegas, golpearon accidentalmente a Kyoichi hasta la muerte, un acto que desató toda esta pesadilla. Nos transportan a una escena donde Koji huye presa del pánico, incapaz de ubicarse en las calles sin nombre mientras sus perseguidores le pisan los talones. A través de sus auriculares, la voz de su padre intenta guiarlo, pidiéndole que use su teléfono para enviar una foto de la parada de autobús cercana. Koji, temblando, obedece las instrucciones y busca un lugar iluminado para conseguir la imagen, pero el terror se apodera de él al darse cuenta de que ha sido avistado por uno de los hombres. Su padre, al volante, corre contra el tiempo para interceptarlo y rescatarlo antes de que sea demasiado tarde. Tras un rescate agónico, el padre comprende que la huida continua no es una solución viable. Decide dejar a Koji a salvo y regresar a su propia casa para tender una trampa definitiva a los agresores. Allí prepara una emboscada mortal, utilizando fuego, dispuesto a sacrificarse para detenerlos. Llega a su apartamento y prepara todo, esperando a que los agresores vengan. Tan pronto entran, las trampas se activan y comienza a salir gas, pero justo antes de acabar con ellos muestran que tienen a su hijo, pero son detenidos por Masuda. La confrontación es brutal, este lucha con desesperación, gritando que jamás vuelvan a poner una mano sobre su hijo y acepta su destino final, con la esperanza de que su sacrificio compre la libertad y seguridad de Koji. 3 días después, la escena nos transporta al centro médico, donde Koji permanece en un estado de shock, sumido en el silencio absoluto tras los eventos traumáticos. Una enfermera intenta animarlo, le sugiere que revise su correo electrónico, sabiendo su afinidad para los ordenadores. Koji accede y descubre un mensaje de su padre. El texto es una despedida devastadora donde le pide que no se preocupe por sus calificaciones y le recuerda que posee cualidades valiosas que ningún examen puede medir. Su padre le promete incluso desde la ausencia que vencerá a esos tipos por él. Nos transportan a una nueva escena, nos presentan a Tadachi, quien se encuentra absorto viendo un partido de béisbol en la televisión e ignorando la realidad. Cuando su madre interrumpe para cuestionar por qué ha faltado 3 días a la escuela, la situación se quiebra violentamente. Poco después descubrimos que Tadachi ha desaparecido y es el principal sospechoso del asesinato de su propia madre. Paralelamente en la escuela, Koji es acosado por un estudiante llamado Satou. Bajo amenazas, Koji se ve obligado a entregar su dirección de correo electrónico para unirse a Spiral Master, una misteriosa cadena de mensajes que promete a sus usuarios hacerlos fuertes e invulnerables, un juego en el que Tadachi ya había caído antes de desvanecerse. La investigación policial avanza y los detectives interrogan a Koji, buscando pistas sobre el paradero de Tadachi. Durante el interrogatorio, uno de los oficiales tiene una revelación inquietante. Reconoce que Koji es el hijo de Masuda, el niño que sobrevivió al incidente de hace 3 años donde el padre se sacrificó incendiando su casa. Mientras la policía intenta atar cabos, la trama se oscurece cuando Satou y su grupo acorralan a una profesora, Minobe, durante la noche. Tadachi reaparece en esa escena, confrontando a la maestra por su hipocresía al ignorar el acoso escolar para proteger su propia felicidad y futuro matrimonio. Intrigada por la burla de Satou, Tadachi sujeta a la profesora y tras una cuenta regresiva, lo dejan caer al vacío junto con ella. Raramente, Tadachi se levanta. Aunque encuentra una nota de suicidio de la profesora, un testigo presencial ofrece un relato imposible. Afirma haber visto caer al niño junto a una mujer desde un 10º piso, pero asegura que el chico se levantó ileso tras el impacto y huyó corriendo. Esta declaración hace que el detective recuerde el horror de las palabras de Koji, que le dijo años atrás sobre la existencia de monstruos que no podían morir. En ese mismo momento vemos como Koji recibe una notificación del juego Spiral Master en su teléfono, sugiriendo que la pesadilla apenas comienza. Nos regresan a la escuela tras la muerte de la profesora. Aunque las versiones oficiales dicen que fue un suicidio, Mitamaru confiesa a Koji sus sospechas. Es imposible que alguien a punto de casarse se quite la vida. Ella vincula la tragedia con la cadena de Spiral Master, revelando que ha recibido una invitación para una reunión y teme la muerte de la madre de Tadachi también esté conectada
con este misterioso grupo. La tensión estalla cuando Sato y su pandilla interrumpen la conversación acosando a Mitamaru. En un intento desesperado por desviar la atención y protegerla, Koji accede a la existencia de Sato e introduce su dirección de correo al teléfono del acosador, uniéndolo forzosamente a la cadena maldita. Sato, satisfecho, le advierte que espere su propia invitación y amenaza con matar a cualquiera que se atreva a hablar. Este encuentro desencadena en Koji un ataque de pánico severo, reviviendo la trauma de la muerte de su padre hace 3 años, lo que lo obligó a huir de su escuela. Más tarde, el detective visita a Koji en su casa, deduciendo finalmente su verdadera identidad como el sobreviviente del incidente. La actitud del detective ha cambiado radicalmente, ahora busca respuestas sobre esos monstruos de los que Koji hablaba en el pasado. Revelan lo imposible, lo que dijo el testigo. Y Koji revela lo que es Spiral Master, que les promete inmortalidad, sugiriendo que Tadachi ya ha cruzado ese umbral inhumano. Las represalias del grupo no se hacen esperar. Al día siguiente se anuncia que Mitamaru ha sido brutalmente atacada y se encuentra en cuidados intensivos, silenciada por intentar buscar ayuda. El profesor Kawai asume el puesto vacante, pero su autoridad es desafiada de inmediato cuando Sato le invita abiertamente a unirse al culto en medio de la clase. Esa noche la amenaza se materializa cuando al profesor se le aparece Sato, que emerge de las sombras, acorralan en el terror al profesor y con frialdad espeluznante le anuncian que realizarán un experimento científico con él, confesando que lo matarán tal y como hicieron con Minobe. Y ya, esto es todo por esta parte, no puedo continuar porque eso es todo lo que hay en internet de este manga, aunque son 9 capítulos, lo demás no está escaneado, entonces no lo puedo traducir. Y gracias por ver, los espero en un próximo video y por ahí estaré buscando más mangas interesantes. Chaito.